Un sprint caótico y la retirada de Jasper Philipsen han marcado la etapa número 3 del Tour de Francia en el día de hoy. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta. Hoy, 7 de julio. Y lo hacemos precisamente contándoles los pormenores de lo que ha sido una etapa que era completamente llana, salvo una pequeña tachuela que ya se había pasado en la primera etapa de este Tour y que sin embargo ha terminado siendo una verdadera escabechina con caídas, golpes y sobre todo la retirada de Jasper Philipsen, que hasta hoy era el líder de la clasificación por los puntos. También tenemos resultados de lo que ha pasado en el Giro Italia femenino y también de la carrera de China. Vamos a analizar todos estos detalles a continuación. Comencemos precisamente con esa victoria que se ha adjudicado Tomás Silva, el corredor uruguayo del Caja Rural, en la carrera de Guangxi en China, y que ha permitido también al corredor Jonathan Clever Caicedo ser segundo en esa clasificación, y que ahora les permite a todos ellos estar en la posición de dominio en esa competición que se disputa al otro lado del mundo, pero que cada día va cogiendo aún más fuerza. Hoy era una carrera con un recorrido muy exigente en ascenso. Mañana será un poco más llana, más para los especialistas de la velocidad, pero importantísimo ese doblete latinoamericano con Silva de Uruguay y con Caicedo de Ecuador en esta carrera china. Mientras que Anna Henderson, la corredora del Lidl Trek, ha vencido en la etapa 2, la primera en línea del Giro de Italia, y asume el liderato de la carrera por encima de Marlene Reusser, la corredora suiza del Movistar, que ayer había ganado la contrarreloj y que hoy ha cedido esa camiseta para que la corredora del Lidl Trek sea la nueva líder. Elisa Longo-Borghini es la tercera en la clasificación general. La corredora de los Emiratos Árabes mantiene esa posición en el podio. Para mañana tenemos, hoy se subía a África, una carrera sumamente exigente con esa ascensión importante a los Alpes. Mañana tenemos una carrera más bien casi en descenso, propicia para las velocistas, y de todo esto también les estaremos dando puntual información en los próximos videoblogs. Vamos a centrarnos ahora en lo que ha sucedido en la tercera etapa del Tour de Francia. Comenzaba de una manera muy anodina, con lluvia, con pereza, para definirlo de alguna manera. Y esto se fue manteniendo hasta que comenzaron ya las vicisitudes en cuanto se aproximaba el sprint intermedio. Y ahí se comenzaron a presentar los zafarranchos de combate, y en la línea prácticamente de sentencia de este sprint especial se produce una de las situaciones más complicadas de la etapa. Un corredor del Intermarché choca con Bryan Coquard, en principio porque el corredor francés estaba tomando la línea del corredor del Intermarché. Este sale rebotado, golpea a Jasper Philipsen, que hace el afilador con el gemelo del corredor francés del Cofidis. Pasa volando por encima, se fractura la clavícula, sufre abrasiones y golpes verdaderamente impresionantes, irían a más de 60 kilómetros por hora. Es el único afectado en la carrera y termina abandonando el Tour de Francia, siendo líder de la clasificación por puntos. En ese paso intermedio, el primero es Jonathan Milán, el corredor del Lidl, que ha sido ganador en 2 ocasiones de este sprint especial, en la primera y en la tercera etapa. Y pues a partir de ahí empieza a verse el nerviosismo del pelotón por las circunstancias que rodean primero a la caída, reclamos de los corredores del Alpecin a Bryan Coquard. Al final empieza a dudar sobre lo que debe hacer. Al final termina llegando hoy en las últimas posiciones del pelotón, pero es que también había muchos elementos que todavía tenían que suceder antes de la línea de meta. Uno de ellos, el paso de montaña de cuarta categoría. Era un punto simplemente, pero la orden del equipo de los Emiratos es que Tim Wellens pase primero, consiga ese punto, y eso le permitirá ser el líder de la montaña.
liberando así a Tadej Pogačar de tener que estar presente en todo el protocolo después de la etapa del día de hoy, que como les decimos ha sido sumamente lenta, pesada, ha sido paquidérmica por definirlo de alguna manera, y esto pues alivia de alguna forma al corredor esloveno, que sigue siendo segundo en la clasificación general. Es decir, que el corredor Tim Merlier, cumpliendo órdenes del equipo, se apunta a ese premio de cuarta categoría, consigue la camiseta de los puntos rojos, es decir, del campeón de la montaña, libera a su compañero y comienza ahí la última parte de la etapa. Con viento de frente es muy complicado, no hay mucha claridad sobre quién puede tomar el liderazgo, todos los equipos empiezan a ocupar sus posiciones a lo ancho de la carretera y viene la situación más compleja de todas. Aunque la seguridad, el límite de seguridad estaba marcado en los 5 kilómetros, faltando 3 viene un estrechamiento de calzada sumamente pronunciado. Y ahí se produce una caída en la que hay varios afectados, pero varios afectados muy importantes porque se han producido golpes verdaderamente complejos. Corredores del Red Bull Bora que terminaban por el suelo con asistencia médica, Remco Evenepoel quejándose de su cadera y su hombro izquierdo, Geraint Thomas que también había dado con sus huesos en el suelo, y ahí se produce una primera ruptura. Pero es que ya se había anunciado por parte de algunos de los testigos que pudieron estar contemplando ese final de etapa, que los últimos 1500 metros eran sumamente complejos para una etapa que iba a terminar previsiblemente al sprint y con prácticamente todo el pelotón en compacto. Y es que había una curva de 90 grados y posteriormente 2 curvas ciegas en los últimos 300 metros que dificultaban la llegada. Y eso precisamente fue lo que terminó sucediendo. Varios corredores terminaron por los suelos, prácticamente no hubo ningún tren que pudiese trabajar cómodamente, no lo hizo obviamente el Alpecin, que venía muy afectado por el tema de Philipsen. El Lidl Trek tampoco logró encontrarse cómodo, al final Milan tiene que trabajar por su cuenta y aparece Tim Merlier, el corredor del Soudal Quick-Step, que venía también como uno de los favoritos para hacerse con algunas de las etapas de velocidad, mientras que una parte cuidaba a Remco Evenepoel. Ellos tenían también las posibilidades con Tim Merlier, campeón europeo de la especialidad, y que al final terminó imponiéndose al corredor italiano del Lidl Trek, que sigue sin poder conseguir esa etapa que tanto desean. Así que Tim Merlier se hace con la etapa, Milán es segundo y asume ahora el liderato de la clasificación por puntos. Así que mañana lo veremos enfundado en el maillot verde al corredor italiano del Lidl Trek, mientras que la clasificación general no sufre prácticamente ningún cambio. Sigue siendo Mathieu van der Poel el líder de la carrera, segundo Tadej Pogačar y tercero Jonas Vingegaard. Kevin Bauquelin sigue siendo cuarto y en la quinta posición tenemos a Matteo Jorgensen y sexto a Enric Mas. Las diferencias prácticamente no cambian. Habrá algunas pequeñas variaciones producto de los golpes, las caídas y sobre todo los puestos del puestómetro, que también influyen sobre todo en ese grupo de 49 segundos y en el grupo que está a 1.20 en la clasificación general. Pero en términos básicos no ha habido grandes situaciones. Esperaremos los partes médicos obviamente de los corredores que se han visto afectados tanto en la caída de la falta de 3 kilómetros como en la caída de la falta de los 400 metros. Así que una etapa muy lenta, porque fue una de las más lentas que se ha corrido en los últimos tiempos, rozando solo los 40 kilómetros por hora, y sin embargo con un montón de situaciones complejas que en lo más triste nos deja la retirada de Jasper Philipsen, y veremos lo que dicta los servicios médicos en las próximas horas con los corredores que han sufrido también abrasiones, caídas y golpes en las caídas que les hemos mencionado. Así que bueno, mañana nos espera una etapa también sumamente compleja, muy llana al principio y sumamente difícil al final. Eso se lo estaremos contando en cuanto tengamos ya los resultados mañana. De momento yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.